hay otra teoría tal cual de la conspiración que habla de cómo en la Segunda Guerra Mundial Hitler estaba desarrollando tecnología antigravedad y que habían como dos guerras ocurriendo, o sea, una, detengan a estos tipos porque van a dominar el mundo, efectivamente, con todas las cosas horrendas que estaban haciendo, y al mismo tiempo es, apoderémonos de la tecnología que este hombre está desarrollando. Él estaba súper clavado con todo lo que tiene que ver con el poder mental y la antigravedad, y la teoría que hay, que después ya ha sido comprobada, es que los científicos que estaban trabajando en pues, en el gobierno de Hitler para poder, ¿cómo se dice esto? Para poder descifrar la clave de la antigravedad y al mismo tiempo los científicos que estaban trabajando con todos los poderes psíquicos de los humanos fueron recolectados por los Estados Unidos, no se les sentenció y se les trajo acá a continuar sus trabajos en un proyecto que originalmente, de hecho, en la película Oppenheimer, creo que lo menciona en algún punto el proyecto Manhattan, que se los traen para acá, después se convirtió, empezaron a abrir otros proyectos al mismo tiempo, hasta el proyecto Manhattan, el proyecto Filadelfia, el proyecto Paperclip y el proyecto MK Ultra. Entonces, digamos que en esa teoría está que muchos de los ovnis que estamos viendo ahora, no todos, pero la gran mayoría, son ovnis que son piloteados por nosotros mismos. Y aquí te Ay, va ¿cómo? una Wow, teoría. ¿cómo? Ahí sí me sacaste de Sí. onda, a ver, ¿cómo? Uh-huh. Ahí te va. El gobierno que se le dice el gobierno secreto de Estados Unidos, gana Estados Unidos la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y entonces al paso del tiempo se crean estas diferentes agencias en los Estados Unidos. O sea, antes no existía la CIA, o sea, otras agencias que se fueron creando. Estas agencias que se fueron creando en Estados Unidos fueron para compartimentalizar la información porque el espionaje con Rusia estaba muy fuerte. Entonces tenían que hacer diferentes filtros de compartimentalización para que nadie les robara la información, o sea, por eso era una guerra de la información. Entonces, ¿qué ocurrió dentro de estas compartimentalizaciones? Ciertos proyectos los llevaba cierta agencia y ciertos otros proyectos los llevaba otra agencia. Dentro de todo Ajá. esto, hay empresas muy grandes americanas, una de ellas se llama Lockheed, que se Ajá. dedicó y se dedica todavía a hacer cohetes, ¿ok? Ok. Los cohetes, todos los cohetes que Los que llegan al impulsaron espacio, los que se al impulsan. espacio, etcétera, etcétera. Se supone, porque esta es una teoría, que, que hubo ciertos aterrizajes que se hicieron a propósito, que se forzaron o ciertos choques de naves que se vieron, que chocaron Ajá. en el planeta Tierra y que estas compañías secretas fueron y retractaron, o sea, tomaron esas naves, tomaron la tecnología y la hicieron en reversa. O sea, es decir, ¿cómo lograron esta gente la antigravedad? Bueno, pues ahí te vas, científicos, nosotros recuperamos esta nave extraterrestre, encárgate tú a averiguar cómo funciona, literalmente. Y que empezaron ellos a hacer esto. La gente dice, ay, ¿por qué esto solamente se le atribuye a Estados Unidos? No solamente en Estados Unidos, se supone, según la teoría, que esto también pasó en Alemania y que esto también pasó incluso en Italia. Hay registros de naves extraterrestres que chocaron en Italia. Y no me acuerdo cuál es el otro país, pero bueno, Alemania, Rusia, y que Ajá. entonces hay una guerra ocurriendo secreta ahorita, que por eso supuestamente se está destapando todo el tema de los extraterrestres, porque la guerra secreta es por la tecnología, que ya hay empresas que ya lograron descifrar cómo funcionan estas naves y que ya lograron hace muchos años, porque imagínate, la guerra, estas guerras y lo de Kennedy, o sea, toda esta época, pues ya fue hace demasiadas décadas. Entonces ellos tuvieron tiempo para tomar esas naves, revertir el trabajo que se estaba haciendo y generar nuestras propias naves. Ok. Entonces, que dicen que muchas de las naves que nosotros vemos están piloteadas por humanos que las están testeando y que las están probando.
sería muy interesante preguntarle a más gente de esto, pero como yo ya ves que sigo a mucha gente, investigadores Ajá. acá en Estados Unidos que hablan de eso, ellos dicen efectivamente, la gran mayoría de esas naves son piloteadas por nosotros. Las naves que no son piloteadas por nosotros se ven diferentes. ¿Cómo se ven diferentes? No se ven. A veces se ven y a veces no se ven. O sea, las naves Ajá. extraterrestres Aparecen y originales desaparecen. aparecen y desaparecen, tienen esta cosa de como de metamorfosis muy Sí. extraña. La gente lo puede buscar Ajá. en YouTube. Hay unas naves rarísimas que parecieran como, pues como que brillan, pero al mismo tiempo se ven como si fueran hologramas, pero no. Como si fuera un Su, poco el metal ese de Terminator. Cuando ajá. Terminator se convierte, ¿te acuerdas de las primeras veces que se va convirtiendo como esa parte como acero, pero un acero como líquido que va y Uh-huh. regresa? Podría ser, Sí. ¿no? Así se ven, otras se ven como si fueran, ¿ves cuando tú sueltas una burbuja? Así que haces burbujas Ajá. en el aire y se ve como una Sí. especie como de tornasol. ¿Sí? Así también se Ah, ven las naves ok. originales extraterrestres. Las, supuestamente, según el doctor Greer y muchos ufólogos, las naves nuestras se ven pues de metal, tal cual, y están volando y tal. Entonces, pues es muy interesante porque detrás de toda esa teoría hay una que se llama el proyecto Blue Beam Ajá. y que esa teoría es de las más espeluznantes de todas las teorías, Jordi. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, cuéntame, yo no la conozco. Uf, porque el proyecto Cuéntanos Blue a todos. Beam, les cuento a todos, a mí que te Ujú. digo, me encantan esos temas. El proyecto Blue Beam, ahí les va. Cada vez que un país, sobre todo cierto país en el que vivo, va a entrar en un estado de emergencia, Ujú. puede tener acceso a dinero extra de los bancos del mundo, ¿ok? Ujú. Entonces, por ejemplo, vino la crisis de las Torres Gemelas, ¿no? Justo al mismo tiempo que la moneda estadounidense estaba a punto de crashear, llega esta crisis y se puede tener acceso a estos fondos de reserva porque se declara al país con un estado de emergencia. Ok. Viene la pandemia, ¿no? Aquí hay una situación, muchos países lo hicieron, vamos nosotros a recibir dinero prestado para poder, ¿cómo se dice?, solventar esta emergencia. Ahorita está ocurriendo algo súper interesante porque están habiendo dejos de una especie como de creación de un gobierno más totalitario en el mundo, Ajá. en donde o sea, el proyecto, de esto habla y es lo que está detrás de este proyecto, en donde el mundo no sea, sigamos teniendo los gobernantes que sigamos teniendo, pero como una especie de farsa, porque realmente detrás de todo esto están gobernando ciertas corporaciones, ¿ok? Ujú. Y que estas ciertas corporaciones nos quieren poner a todos, Jordi, en regla. Esto es una teoría de la conspiración, por cierto, ¿eh? Ahí lo cuento para Ujú. que no crean que... Pero está interesante porque muchas se han comprobado Claro. siendo verdaderas. Nos quieren poner a todos los países en regla, como una especie de, como si fuera una especie de comunismo. Tú obedéceme porque me tienes que obedecer. Y si no me obedeces, haz que tu vecino y tu primo y tu tío te denuncien. Y entonces hay las aplicaciones que hoy en día utilizamos, Ajá. tienen una manera en la que tú puedes denunciar a las personas si están hablando de las otras personas de alguna manera que ellos consideren violenta. Se supone que esto está acomodado de esta forma para que en vez de que los gobernantes gobiernen el mundo, si Sean las empresas. existiese una nueva pandemia, se crea una especie de acuerdo mundial a través de la Organización de las Naciones Unidas, Ujú. en donde ellas son, la Organización de las Naciones Unidas, la que pasan las leyes globales. ¿Ok? Ok. So, hoy en día, si existe otra pandemia, la Organización de las Naciones Unidas ya está firmando al día de hoy, que estamos hablando tú y yo, Ajá. un montón de acuerdos con un montón de países para que todos los países a fuerzas reaccionen como reaccionó Estados Unidos, como reaccionó Australia, como reaccionó Inglaterra. O sea, encierro China, encierros completamente absolutos.
No en cambio como Suecia, que le valió un comino y decidieron hacer lo que ellos decidieron hacer, con resultados incluso, opinan muchos, mejores que los resultados que los países en donde se encerró a la gente. Entonces, están firmándose todas Está esas fuerte, cosas. sí, está Está interesantísimo. fuerte. ¿Cómo se llama Blue qué? El proyecto Bluebeam habla de lo siguiente que te voy a contar. Bluebeam. Ah, ok. Ajá. Espérame, ¿no era esto el proyecto Bluebeam? El proyecto El que Bluebeam acabas de decir. es lo que te estoy explicando que llega Ajá. a este Sí. punto al que te voy a contar. Ok. Se necesita aterrorizar a la población Ujú. para que sigan tus órdenes, ¿ok? Tú no Sí. puedes decirle a la población, te voy a quitar tus derechos de libre expresión, de tomar el tren o el avión o el camión que tú quieras, porque entonces se te revuelca la gente. Lo que Sí. tienes que generar es generar una situación de emergencia provocada por ti mismo para que la gente se apanique y entonces el gobierno mismo, o los que están detrás del gobierno, la tecnocracia, diga, no se preocupen, nosotros tenemos la solución. Ahí les va esta medicina que todos tienen que tomarse, lo que sea. Sí, un poco, perdón que te Entonces, interrumpa, un poco uh-huh. como lo que pasaba y se decía también con esa teoría de conspiración de que el COVID era un invento y que se había hecho en específico para poder controlar y asustar a todo el mundo y que se le salió de las manos o no. O no, exacto. O sea, son teorías de la conspiración, pero en aquella época, en plena pandemia, salió la teoría de conspiración de que esta cosa, este bicho surgió de un laboratorio, de hecho, Ujú. en esta ciudad china y que ocurrió, todo el mundo lo tachó como teoría de conspiración. Ahora, 2 años después, ya está comprobado que en efecto sí salió de un laboratorio y no de una persona que se comió un murciélago. Es parecido, así de parecido, aterrorizar a la población para que entonces la población diga, no sabemos qué hacer, tenemos miedo, y entonces los mismos que generaron el terror digan, aquí les va como van a ordenarse todos, porque esta es la nueva ley que quiero implementar. Así. Entonces, ese es el proyecto Bluebeam. Entonces, su máximo apogeo del proyecto Bluebeam es que ellos van a simular un ataque alienígena para que Ok. todo el planeta se una bajo un solo gobierno dirigido por la Organización de las Naciones Unidas y acepte lo que se les hinche la gana a ellos decir que tenemos que hacer. Entonces, Wow. de eso se trata y es un proyecto que tiene diferentes pasos que van a ir escalando Sí, y hasta llegar sonaría, a ese punto. sonaría que el primer paso, no sé si el primero, segundo, tercero, en qué paso estamos, es el paso que estamos viendo en Estados Unidos, donde el Pentágono ya aceptó, donde los de la Armada ya dijeron, donde esa persona que está en el Congreso está diciendo todo lo que ya tienen, como para decir que todos creamos, porque digo, ahora sí, por primera vez en la historia de la humanidad, la gente está diciendo, o sea, sí, existen los extraterrestres. Y podrás entonces el primer paso para este proyecto Bluebeam. Exacto. ¡Oh! Suena tremendo porque sí hace mucha lógica. O sea, es como, porque yo también decía, ¿por qué ahorita? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué tantos años? ¿Por qué? Porque además no es solamente esta última persona que hizo las declaraciones, sino son los pilotos, pero es el Claro. Pentágono. Pero, llevan 1 año y medio Estados Unidos sacando estas noticias, ¿no? Ahora sí que efectivamente, Jordi, tal cual, tal cual. Entonces está muy interesante porque este proyecto lo que quiere nuevamente, o sea, la pregunta que tú haces es la que yo invito a todos los muchólogos que se lo hagan. Si ya habíamos oído hablar del fenómeno ovni, si tenemos nosotros una persona como Jaime Maussan que ha recolectado una cantidad muy grande de evidencias, otras personas en Estados Unidos también ya lo han hecho, ¿por qué decidieron en lo que le llaman acá en Estados Unidos el mainstream media, o sea, los canales abiertos, y no solamente en YouTube, sacar este tipo de información? La pregunta no es, oh, wow, qué novedad, la pregunta es ¿por qué ahorita? ¿Y qué hay Ujú. detrás de esto? Porque nadie, Sí. como decimos en nuestros países, no dan paso sin guarache, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué realmente Ay, está está detrás? interesantísimo.